Una disculpa por el sonido, están reparando algunas cosas en la casa y de repente hicieron mucho ruido. Bueno, yo les voy a hablar hoy sobre gonorrea y vamos a comenzar para ya no tardarnos más. Ya me presento, Ale, soy Karen, estudio medicina en la Universidad Politécnica de Pachuca, en México, y bueno, soy creadora de contenido en @Médica en Progreso en Instagram. Y vamos a abordar este tema con 10 partes diferentes. Primero vamos a hablar de la definición de gonorrea, después un poquito de la historia, de cómo fue que la descubrieron y por qué se llamó de esta forma. Vamos a hablar de su fisiopatología, la epidemiología a nivel mundial y en México, cuál es el agente causal, algunos factores de riesgo, y después vamos a entrar a su cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento y prevención. Y bueno, vamos a comenzar. La gonorrea va a ser una enfermedad de transmisión sexual producida por la infección por la bacteria Neisseria gonorrea. Va a infectar principalmente a epitelios, como cuáles: el epitelio de la uretra, el cuello uterino, la conjuntiva del ojo y la conjuntiva del ojo. Y bueno, va a tener diferentes formas de manifestación clínica. Esta se va a poder manifestar como cervicitis, uretritis, proctitis o conjuntivitis. En cuanto a los aspectos históricos, Galeno, que es la primera persona que tenemos aquí, en el año 2000 después de Cristo, denominó gonorrea a la salida de flujo de una semilla. Y aquí inicia la historia del por qué se llama gonorrea. Galeno pues no esperaba o no sabía todavía que existía esta bacteria, sino fue hasta los tiempos modernos donde Albert Neisser aisló por primera vez a este microorganismo y lo llamó primero Micrococcus gonorrea. ¿Por qué gonorrea? Porque la gonorrea tiende a una salida de flujo muy constante. Y bueno, basado en lo que había descrito Galeno, Albert Neisser pues le dio este nombre. Y después, en 1882, Leistikov y Leofer, estos dos científicos, aislaron por primera vez in vitro a este microorganismo y se dieron cuenta que era un diplococo, y ahora sí le dieron el nombre de Neisseria gonorrea.
Hola chicos, de nuevo, una disculpa, al parecer me sacó porque se llenó la sala. Ya voy a comenzar a transmitir de nuevo. Listo, ya. Bueno, estábamos en... Ale, ¿me puedes decir en qué parte me quedé? Donde ya me dejaron de escuchar. Chicos, ¿me pueden decir si me escuchan, por favor? Sí se escucha, Okay, sí se escucha. Ya, ok, gracias. Bueno, nos quedamos aquí en la historia. Bueno, estas dos personas, Leistikov y Loe Ferler, en 1882 pues le dieron oficialmente el nombre de Neisseria gonorrea, y bueno, de ahí inicia más a profundidad la investigación sobre este microorganismo. Y bueno, vamos a hablar de su epidemiología. Es un virus bastante frecuente en la edad reproductiva, más entre los 15 y los 19 años de edad. ¿Por qué? Porque no existe principalmente en los países de América Latina una buena educación sexual. Después, bueno, su incidencia va a ser mayor en varones entre 20 y los 24 años, porque hasta hace algunos años pues aún se consideraba que los varones eran más promiscuos que las mujeres. Y bueno, hasta 2015 había mayor número de casos documentados en varones. Les digo hasta 2015 porque desde que toda esta parte de la lucha del feminismo ha iniciado un poco más, han cambiado bastante las estadísticas tanto en alcoholismo, en drogadicción y en enfermedades de transmisión sexual, siendo que las mujeres estamos alcanzando en estos niveles a los varones. Y bueno, va a estar relacionado con lo que está relacionado la mayoría de las enfermedades, con un ingreso socioeconómico bajo, tanto como una cultura baja. Y, muy importante, va a ser un facilitador de la transmisión del VIH. La incidencia va a ser mayor en varones homosexuales. ¿Por qué? Pues porque la educación sexual en parejas homosexuales aún tampoco es muy enseñada o no es correcta aún. Y bueno, en países industrializados ha aumentado bastante, a pesar de que se supone que el alfabetismo y toda esta educación sexual ha aumentado. Y bueno, alrededor de el 85% de estos contagios se han presentado asintomáticos hasta sus fases más graves. Se va a transmitir más fácil de varones a mujeres. Es más difícil que una mujer que tenga gonorrea contagie a varones que un varón contagie a una mujer. Y también se puede transmitir mediante las felaciones. ¿Por qué? Porque como ya lo vimos, es una enfermedad de epitelios y bueno, la estimulación vulvobucal puede causar contagio. Hay transmisores de alta frecuencia como en todas las enfermedades de transmisión sexual, y estos transmisores de alta frecuencia por lo regular van a ser las parejas homosexuales, y estas parejas homosexuales, bueno, son vitales para mantener la transmisión de este virus. Hay una ventaja y es que
la mayoría de los casos se va a presentar asintomático o van a ser portadores asintomáticos, es decir, la persona no se va a sentir mal. Y también es una desventaja porque pueden ir contagiando a sus parejas sexuales pues sin darse cuenta. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que la promiscuidad es un factor alto de riesgo y la promiscuidad está definida como toda aquella persona que tiene relaciones sexuales con 2 o más parejas distintas en un periodo inferior a 6 meses. Mundialmente va a haber una incidencia de 78 millones de casos. Estos van a ser los que se van a reportar al año. Y bueno, anualmente también va a haber 357 millones de personas que van a tener alguna de las distintas infecciones de transmisión sexual, como van a ser clamidia, gonorrea, sífilis o tricomonas, de la cual la clamidia es la más infectiva o la que se presenta en la mayoría de las personas. Y bueno, en México y en los países de Latinoamérica, la incidencia ha aumentado en los últimos 10 años, teniendo 213 casos cada 100,000 habitantes, lo que es bastante. Y bueno, esta tendencia a crecer, por más que se ha tratado de educar a la población en educación sexual, pues no ha descendido. A diferencia de Estados Unidos, donde la incidencia en los últimos 5 años ha disminuido. Y actualmente, pues nos encontramos todos los países de Latinoamérica en la tasa más alta de contagios. Ahora vamos a hablar de la fisiopatología. ¿Por qué está causada esta enfermedad? La Neisseria gonorrhoeae va a estar causada, va a ser el agente causal de esta enfermedad. La enfermedad pues la vamos a conocer como gonorrea, que es el segundo nombre del agente causal. Esta va a ser un diplococo. Microbiológicamente va a ser un diplococo gram negativo. Va a carecer de flagelos y tiene una característica bastante importante que le va a dar la mayoría de su patogenicidad. Va a obtener su movimiento a través de pilis tipo 4. Y estos pilis tipo 4 son los que le van a permitir atravesar la célula y poder infectarla. Para que esto suceda, para que estos pilis puedan infectar, vamos a tener 3 fases. Primero, la adherencia. ¿Cómo se va a dar la adherencia? Pues va a estar dada gracias a nuestros pilis tipo 4. Este pilis tipo 4 va a fijarse a la membrana celular con sus flagelos para intentar entrar. El microorganismo, la Neisseria, va a tener una proteína llamada proteína OPA, que va a estar relacionada con su opacidad y le va a permitir atravesar la membrana. Va a tener también lipo-oligosacáridos y porinas. Estas proteínas, lipo-oligosacáridos y porinas le van a permitir a la bacteria adherirse a la membrana celular y quedarse ahí. ¿Por qué? Porque, como sabemos, en el aparato reproductor, tanto femenino como masculino, tiene una microbiota y esa microbiota va a pelear por el espacio contra nuestra bacteria. Y bueno, los pilis les van a permitir adherirse y las proteínas, los lipoligosacáridos le van a permitir, le van a dar resistencia contra todas las bacterias propias de nuestro organismo que van a intentar sacarla.
Este pili tipo 4 va a tener distintas funciones. Primero, la adherencia. Después, la motilidad, le va a permitir moverse. Y después, la evasión del sistema inmune. Por eso es tan importante este pili tipo 4, porque va a ser quien le va a dar la evasión del sistema inmune. ¿Cómo va a ser esto? Primero va a llegar la bacteria y se va a adherir al epitelio urogenital. ¿Mediante qué? La proteína OPA y sus pilis. Como podemos ver, aquí se está uniendo al epitelio. Después va a entrar en competencia con la microbiota residente. La microbiota va a llegar, como les dije anteriormente, y va a pelear, por así decirlo, contra todas las bacterias, todos estos diplococos que se están reproduciendo. Y van a comenzar a entrar, a atravesar la membrana celular. ¿Por medio de qué? De transitosis. En la fase 3, los peptidoglicanos, junto con las demás proteínas, bueno, van a lograr atravesar ya con las colonias más grandes y va a entrar nuestro sistema inmune con las citoquinas y todas las proteínas y los antiinflamatorios a intentar destruirla para sacarla pues del cuerpo. Aquí está el macrófago pues fagocitando a la bacteria. Después vamos a tener una fase 5 donde las proteínas y los peptidoglicanos que cubren este diplococo la van a proteger y le van a ayudar a la activación de células endoteliales, causando la inactivación de los macrófagos. Y bueno, por último, en la fase 7 van a entrar los neutrófilos a intentar sacarla. ¿Cómo la van a sacar? Mediante van a destruirla y van a formar pus y eso va a ser el líquido que vamos a estar o el exudado que va a estar saliendo del tejido genital. Básicamente, pues eso es lo que va a ocurrir en el cuerpo. Van a ser 7 fases que van a propiciar la diseminación de esta bacteria. Una vez que la bacteria entra al sistema inmune, como con todos los microorganismos externos, va a actuar, pero para que esta no pueda ser reconocida por el sistema inmune, va a tener distintas formas de evasión. Primero van a evadir al complemento. ¿Para qué? Para poderse quedar en el cuerpo humano. ¿Cómo van a evadir al complemento? Uno, van a inhibirlo mediante la formación de las proteínas LOF. Y después, bueno, va a pasar desapercibido por moléculas similares a las del hospedador. Va a tener esta bacteria en su membrana liposacáridos que van a ser similares a los del cuerpo humano y bueno, van a pasar desapercibidos porque no van a ser reconocidos como algo extraño. Para que esta bacteria pueda fijarse al hospedador, vamos a tener distintas características del cuerpo humano que los vamos a considerar como factores de riesgo, las cuales van a ser primero el contacto sexual. El contacto sexual. Un segundo, chicos. El contacto sexual
va a ser el principal factor de riesgo. Entre más parejas sexuales, más alto el riesgo. El contacto sexual, ¿con quién? Con personas que ya estén enfermas o que ya tengan una prueba confirmada o sospechosa de infección gonocócica. ¿Qué más va a ser un factor de riesgo? Bueno, las personas sexoservidoras o sexoservidores y sus parejas. Si no tienen los métodos adecuados de higiene y no tienen una buena educación sexual, pues bueno, van a estar muy expuestos o expuestas a contagiarse por gonorrea. Hombres homosexuales, ¿por qué? Pues porque no usan correctamente los preservativos o mantienen relaciones sexuales sin protección. Cualquier relación sexual sin protección también va a ser un factor de riesgo, y antecedentes de cualquier infección de transmisión sexual, sea o no gonorrea. Cualquier infección de transmisión sexual se va a volver un factor de riesgo. Jóvenes sexualmente activos menores de 25 años, ¿por qué? Porque no van a tener una buena educación sexual. Y principalmente que estén en situación de calle, ¿por qué? Porque no van a tener cómo acceder a estos métodos anticonceptivos y de protección. Personas con múltiples parejas sexuales y estados de inmunosupresión. ¿Vale? Principalmente van a ser esos los factores de riesgo. Ahora, ¿cómo se va a presentar esta enfermedad? Una vez que ya este microorganismo entró al cuerpo y se adherió, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un cuadro clínico que va a tener una incubación general de 2 a 7 días. El primer día pues va a estar intentando adherirse al cuerpo humano. Después de 2 a 7 días, generalmente va a ser sintomático en varones y asintomático en mujeres. Y bueno, nos va a dar infecciones rectales, faríngeas y de cervix vulva. Algo muy importante es que las infecciones rectales y faríngeas por lo regular pasan siendo asintomáticas, por lo que esta persona puede ir contagiando sin darse cuenta. Y bueno, lo que tenemos es que tanto en el pene como en la vagina vamos a tener la salida de líquido purulento o de flujo purulento, que va a ser pues por estos macrófagos que han fagocitado a las bacterias de Neisseria. La infección gonocócica va a presentar distintos cuadros clínicos dependiendo de en dónde se localice. En los varones vamos a tener la uretritis aguda, que va a ser la complicación más frecuente. Esta uretritis aguda va a tener un periodo de incubación de 2 a 5 días y el paciente va a llegar a consulta, ¿por qué? Por exudado uretral tipo purulento, aquí lo podemos observar, y disuria. Puede haber síntomas de poliuria o no, regularmente no los hay, aunque pueda haberlos, y bueno, va a tener esta urgencia urinaria. Y va a tener exudado tipo mucoide. Posterior al exudado tipo mucoide tipo moco, va a haber exudado purulento. Para un diagnóstico diferencial con uretritis no gonocócica, bueno, vamos a tener que la uretritis no gonocócica va a estar causada por un periodo de incubación, va a tener un periodo de incubación menor, va a haber una disuria mayor y el exudado va a ser más profuso y purulento. Acá en la gonocócica vamos a tener exudado mucoide y purulento. En la no gonocócica no va a haber exudado mucoide, únicamente purulento, y va a ser más abundante. Complicaciones localizadas en los varones. Bueno, si esta infección no se trata en sus estadios tempranos o no se trata de ninguna forma, va a causar epididimitis. Y bueno,
aunque es una complicación no frecuente porque regularmente se trata, puede ser que suceda. Y también esta epididimitis va a estar dada también por clamidia y por clamidia. Complicaciones infrecuentes, cosas que pueden pasar. Bueno, linfagitis peniana, absceso periuretral, prostatitis aguda, vesiculitis seminal, infección de las glándulas de Tizón y Cowper y estenosis uretral. Son menos frecuentes, pero si no se trató en su primer estadio, luego en el segundo estadio ya tenemos epididimitis u otra inflamación, bueno, va a pasar a una complicación más infrecuente como cualquiera de estas. En mujeres va a tener una infección urogenital no complicada y bueno, como vimos, la mujer va a ser asintomática más tiempo que el hombre. ¿Por qué? Vamos a ver que las células epiteliales cilíndricas del endocervix van a ser las más afectadas. En las mujeres va a ser la infección menos aguda. ¿Por qué? Porque los estrógenos nos dan un factor protector. Por eso hasta el 80% de las veces va a pasar como asintomático. Y cuando se vuelve asintomático, ¿qué vamos a ver? Exudado vaginal, ese flujo amarilloso como pus y disuria. Y bueno, puede haber sangrado intermenstrual. Usualmente se va a dar durante el coito este sangrado. Y aquí vemos una imagen de el exocervix y estas manchas blancas que van a ser características de Neisseria gonorrea. Luego, la infección gonocócica rectal, que va a ser su manifestación más frecuente. Y bueno, su causa va a ser el coito rectal o contaminación por secreciones vaginales, cervicovaginales. Esta infección gonocócica rectal va a pasar asintomática la mayoría de las veces y nos vamos a dar cuenta de que existe esta infección cuando se presenta síntomas como ¿qué? Como proctitis, prurito anal, tenesmo, va a tener exudado purulento también, puede haber hemorragia y puede haber hemorragia rectal. Y bueno, aquí está toda la parte de lo que es el recto, el ano, bastante inflamada y no se alcanza a ver, pero esta parte de aquí se veía más blanca, es exudado. Cuando la infección es en la mucosa bucofaringea, principalmente por las felaciones, pues vamos a tener una faringitis franca, que se va a ver en la manifestación, por ejemplo, en la lengua y en lo que es toda la cavidad oral, vamos a tener la formación de estas nodulaciones blanquecinas que van a ser pues todas las colonias de Neisseria y van a causar dolor, ardor y dificultad para tragar, aunque pues en su mayoría va a pasar asintomática. ¿Qué más nos puede dar este gonococo? Artritis tipo gonocócica, y bueno, los cambios típicos se van a dar casi siempre en la rodilla. Para diagnosticarla se va a pedir un cultivo de fluidos del líquido de la rodilla, y bueno, vamos a observar colonias con gonococo. La artritis gonocócica va a tener 3 fases, una fase bacterémica, donde la persona, el paciente va a presentar fiebre y escalofríos, además de poliartralgia de rodillas, codos o cualquier articulación. Luego vamos a tener una fase circunscrita o fase supurativa. En esta fase va a afectar a una o más articulaciones, tanto de la rodilla, muñeca, tobillo. Y bueno, esta va a ser una artritis séptica. ¿Por qué? Por la producción de material purulento. Algo muy característico de la artritis gonocócica es que siempre va a respetar a la cabeza y al tronco. Se va a dar principalmente en las articulaciones de los miembros tanto superiores como inferiores. Y externamente vamos a poder ver lesiones cutáneas
como pápulas y pústulas que van a indicar que esta bacteria se está diseminando al resto del cuerpo. En la infección gonocócica diseminada, bueno, vamos a tener gonococo tanto en rodillas, manos, dedos, muñeca, tobillo y alteraciones cutáneas. ¿Por qué? Porque esta diseminación sigue. Y una artritis reactiva, cuando esta ya va a estar diseminada a las rodillas, en los pies e incluso a la columna vertebral y las articulaciones sacroiliacas. Después vamos a tener que la gonorrea va a ser un determinante o va a ayudar a la infección por VIH. Va a facilitarlo de 3 a 5 veces tanto su transmisión como su adquisición. Y una persona con VIH va a ser más propensa a una infección por gonorrea debido al estado de inmunosupresión en el que se encuentra. Al diagnosticar gonorrea vamos a relacionarlo con una coinfección con VIH y se van a hacer pruebas también para VIH. Otra zona del cuerpo que afecta a la gonorrea es la conjuntiva del ojo, y a esto le vamos a llamar conjuntivitis gonocócica. Y bueno, va a ser una autoinoculación. ¿Cómo va a pasar? Pues ya existe gonorrea y nosotros mismos la vamos a diseminar con las manos. Si no nos lavamos las manos, por ejemplo, después de una relación sexual y las llevamos a la cara, bueno, vamos a diseminar ahí esta bacteria. La vamos a autoinocular llevándola nosotros mismos a la cara, y que nos va a causar primero fotofobia y exudado purulento en la conjuntiva del ojo. Y por último, una causa enfermedad inflamatoria pélvica en la mujer cuando esta no es bien tratada. Y bueno, esta se va a presentar del 10 al 20% en mujeres con infección gonocócica previa y se va a manifestar de forma ascendente, primero con fiebre, después con leucorrea y dolor en hipogastrio. Finalmente nos va a causar dispareunia y bueno, ese va a ser nuestro diagnóstico de enfermedad inflamatoria pélvica. Además de una complicación grave del gonococo, va a ser esta perihepatitis o síndrome de Fitz-Hugh-Curtis. Este síndrome se define como una perihepatitis asociada a la enfermedad inflamatoria pélvica, y va a afectar principalmente la cápsula hepática y el peritoneo adyacente, causando pues inflamación, y esta inflamación nos va a dar esta perihepatitis. Entonces, pues la perihepatitis va a ser una complicación de nuestra enfermedad inflamatoria pélvica. Algo que debemos de tener en cuenta y que es muy importante es que la gonorrea puede tener graves consecuencias tanto para la madre como para el bebé si se tiene gonorrea durante el embarazo. ¿Qué puede pasar si hay gonorrea durante el embarazo? Una rotura prolongada de membranas, un parto prematuro, amnionitis y septicemia. La artritis séptica pues es la complicación más frecuente y es la complicación más frecuente y se va a diseminar a los neonatos. Por eso es importante que si se sospecha de gonorrea en el embarazo se dé un tratamiento. Una consecuencia de gonorrea durante el embarazo es la conjuntivitis neonatal, que va a ser transmitida de forma vertical. Va a ser la complicación más frecuente en los recién nacidos. Y bueno, vamos a tener edema y secreción purulenta principalmente en los ojos. ¿Cómo vamos a diagnosticar la gonorrea? Mediante el cultivo. Y bueno, esta se va a dar en un agar-Teyer-Martin modificado. El transporte va a ser en medio Stuart o Amies.
y se puede hacer uso de un antibiograma para detectarla. La tinción Gram es específica en hombres, pero inespecífica en mujeres. Y bueno, aquí vemos las colonias de Neisseria. El diagnóstico o la amplificación del ácido nucleico nos va a ayudar a diagnosticarla de forma más efectiva, ya que va a tener una mejor sensibilidad y especificidad, pero no se puede volver a usar la muestra para cultivos. Si la muestra se utiliza para el diagnóstico de amplificación, no la podemos utilizar acá para ninguno de los cultivos. Se necesitan 2 muestras distintas. Y debemos de tener en cuenta el diagnóstico diferencial con otras infecciones de transmisión sexual porque suelen ser similares. ¿Con qué tenemos que hacer diagnóstico diferencial? Con clamidia, con virus de papiloma humano, con VIH y SIDA y con sífilis. Son las bacterias que tenemos que descartar para asegurarnos de que se tiene gonorrea. ¿Cómo se va a tratar? Una vez que ya se tiene el diagnóstico, primero vamos a saber si es una infección gonocócica no complicada o complicada. Si es una infección gonocócica no complicada, principalmente de cuello uterino, uretra o faringeo recto, vamos a tener de primera elección ceftriaxona de 250 miligramos intramuscular, dosis única. También vamos a tener a la cefixima, 400 miligramos vía oral, o la acitromicina, 1 gramo vía oral, dosis única. En caso de que haya resistencia a alguno de estos o que se tenga alergia, vamos a un régimen alternativo: doxiciclina, ceftriaxona, cefotaxima, espectromicina o cefoxitina. Para epididimitis, para conjuntivitis en adultos, vamos a utilizar ceftriaxona, 1 gramo intramuscular, dosis única. En los neonatos también ceftriaxona, pero de 25 a 50 miligramos por kilogramo de peso, intravenoso, y va a ser la dosis única. Muy importante, nunca se deben exceder los 125 miligramos. Y para meningitis o endocarditis, lo tengo más adelante. La guía de práctica clínica en México nos da un tratamiento en 3 partes. Primero, para la infección anogenital no complicada, ceftriaxona 500 miligramos. La acitromicina es un cotratamiento y bueno, clínicamente se van a utilizar regímenes alternativos para el tratamiento de gonorrea en caso de que se tenga resistencia a alguno de los antibióticos o se sea alérgico a los mismos. Todos estos regímenes alternativos deben de ser acompañados de acitromicina, 1 gramo por vía oral, que va a ser igual una sola dosis. Y por último, ¿cómo la vamos a prevenir? Usando preservativos va a ser la forma más efectiva de prevenirla, el uso de preservativos, una educación sexual, y no existe vacuna como con el VPH, entonces el uso de preservativos y la educación sexual son lo más importante. Y ya acabé, chicos. Una disculpa, al principio tuve una confusión y no sé por qué les estuve diciendo virus, pero es bacteria. Muchas gracias, Karen, por tu exposición. Creo que al inicio tuvimos algunos problemas con la transmisión, igual todos los chicos están agradeciendo ahí. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado acá presente en el Meet y darse el tiempo de poder unirse a este Meet para poder ver la exposición de Karen. A ella la pueden seguir como Médica en Progreso en Instagram y en todas las redes sociales. Sí, chicos, el post-test será pasado por acá en un momento. Y no hay palabra clave, chicos. Los que ya han estado en este webinar, nosotros en los webinars no tenemos palabra clave, pero sí tenemos el post-test. Ok. Listo, un momento.
Listo. Vamos a responder algunas preguntas. Acaban de enviar el post-test, chicos. Recuerden que tengo mensaje para ustedes de los organizadores. El post-test estará siendo pasado, ahorita ya se pasó por el Meet, por los comentarios, y quedará el post-test también en la descripción del video, en donde al inicio se tenía que transmitir, también va a estar ahí en el link. Este va a ser solamente hasta mañana a las 6 de la mañana, por todos los inconvenientes que se hubo, va a estar abierto hasta esa hora. La siguiente charla de virus de papiloma humano va a ser postergada para el día domingo para evitar este tipo de inconvenientes. Así que hoy tenemos solamente esta charla. Karen, tenemos una pregunta aquí de Natalia Desiré. ¿Por qué no se ha podido desarrollar una vacuna hasta ahora? ¿Nos podrías contestar eso? Realmente no lo sé, lo voy a investigar, pero no sé. Para la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual no hay vacuna, entonces no sabría decirte. Ale, no recuerdo quién dijiste que preguntó. Sí, como ustedes sabrán, chicos, la mayoría de vacunas se dan por virus atenuados o virus vivos. En este caso, la gonorrea es una bacteria y por eso el tratamiento va a ser antibióticos. También tenemos que tener en cuenta de que la prevención es muy importante, porque, así como dijo Karen, prevención con el uso de preservativos o métodos de barrera para que pueda disminuir esta incidencia que hemos visto al inicio, que es muy grande. A ver, tenemos otras preguntas, ¿no? Ok, María Catalina, sí, el organizador está viendo tu comentario para ver si hay algún problema con el nombre. Sí, un momento, ya le estoy informando al coordinador de todo el webinar sobre este error en la colocación de nombre. Recuerden que esto está abierto el proceso hasta las 6 de la mañana. Sí, chicos, yo estoy viendo lo de el nombre, que no les deja poner el nombre. No se preocupen, lo estamos arreglando. Yo les informo lo que a mí me diga el organizador de este evento. Muchas gracias a Karen. Karen, ¿tienes algunas palabras más para ellos? Para todos los que te estamos viendo. No, pues muchas gracias, chicos, por pasarse para acá. Disculpen que no pudimos transmitir en YouTube, pero bueno, muchas gracias a todos los que se vinieron para acá. Están poniendo que queso siempre se pone. Sí, chicos, con lo del nombre lo estamos arreglando en 5 minutos, no se preocupen. En 5 minutos vamos a ver. Saludos a todos los que son de otros países, saludos a Guatemala y a todos los que no han podido estar aquí en este Meet de otros países. Recuerden que la exposición que iba a estar dada a las 7 de la noche por nuestra compañera Ángela de Medicina Datos Plus va a ser postergada para el día domingo para evitar este tipo de inconvenientes.
Sí, el organizador del webinar está viendo todos sus comentarios. Pues SOCIEM es la sociedad a la cual pertenecen ustedes. Si no pertenecen a alguna sociedad, pues no colocan la sociedad, creo. Si pertenecen a alguna sociedad, pueden colocar ahí la sociedad. Con lo del nombre lo estamos arreglando en 5 minutos y no se preocupen. Esto va a estar abierto hasta las 6 de la mañana. Sí, la sociedad es obligatoria, por eso si no tienen sociedad, pues se coloca ninguna. Los que ya han marcado la opción 1, pues el organizador del Meet los está... Ok, esperen un momento. Voy a entrar también para ver qué problemas tienen. Denos 5 minutos y voy a poder responder a sus preguntas, por favor. Al parecer ya se pudo arreglar. Se volverá a enviar el link dentro de unos momentos. Gracias a CP Asociación Papiura y Asociación PSJB y a WICMED. En estos momentos, CP Asociación Papiura está mandando nuevamente el link del post-test. Este estará habilitado hasta las 6 de la mañana.
En la parte de sociedades, ahí, además de SOCIEN, UPA Piura y SOCIEN UPSJB, tienen la opción de poner otro. Sí, chicos, no se preocupen. Estos errores pueden pasar, como pueden pasar y no hay problema. Estoy consultando para los que ya han enviado y no les deja volver a enviar el post-test. Pero los que aún no han realizado su post-test, es importante que lo vuelvan a llenar con el último link. Van a ser consideradas las respuestas que ustedes marcaron con respecto a la pregunta del diplococo gram negativo. Les quería informar que este post-test está abierto hasta las 6 de la mañana y que el día de mañana tenemos, el día sábado, a el expositor Piero Díaz a las 5 de la tarde con el tema de chancroide, y la exposición que estaba dada para las 7 de la noche del día de hoy va a ser dada